Y la Organización Mundial de la Salud finalmente hoy declaró pandemia al coronavirus. Una palabra que genera alarma en la población. Tendríamos que aclarar que pandemia no se refiere a una enfermedad por su gravedad, sino por su extensión, es decir, cuando hay una propagación muy agresiva, como es este caso. Básicamente el número que ponen es cuando supera los 100 países. Y la pregunta es inevitable, ¿va a ser esta crisis sanitaria, también económica y también cultural? Digo, ¿qué va a cambiar a partir de esto? ¿Y cuándo se va a terminar esto? Y bueno, y para analizar este tema que nos preocupa a todos, ya estamos en la mesa con Nicolás Luca, nuestros compañeros, y con Facundo Zonati, y tenemos la visita hoy del ingeniero Miguel Ponce, que es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, bueno, ex subsecretario de Industria y Comercio, gobierno de Alfonsín y gobierno de Fernando de la Rúa, y coordinador de la Comisión de Economía de la UCR. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por... Giselle, buenas noches, Facundo. Bueno, gracias por estar aquí. Por favor. La pregunta es, el planteo que hicimos recién, pero básicamente primero quiero saber, ¿estamos en las puertas de una recesión mundial? Sin duda, yo diría, estamos en la situación más grave desde el 2009. Llevábamos 11 años de crecimiento de las bolsas a nivel mundial y se ha cortado. Wall Street es el reflejo de esto, los famosos vuelos a la calidad que se dicen, el abandono, ¿no es cierto?, de las acciones de los países emergentes y el refugio en los papeles del Tesoro de los Estados Unidos o de Alemania, ya que la veíamos recién a Merkel, son un indicador. Y a diferencia de cómo se salió en el 2009, donde el debate era la profundidad de la B corta, es decir, el rebote, ahora de los que estamos discutiendo es del tamaño de la L, es decir, cuánto va a caer y por cuánto tiempo se va a prolongar la recesión. Que eso ya estamos, ya por supuesto que no. Después cuando hablemos de los números globales y de los números nacionales vamos a darnos cuenta que ya esto empieza a cuantificarse de manera preocupante. El día de hoy es un día difícil, tenemos una mezcla, ¿no es cierto? Yo te escuchaba, vos decía, no dramaticemos, desdramaticemos la situación, pero lo primero que hay que decir es que la economía mundial está en terapia. El mundo está en terapia, no solo, digo, jugando con esto de las palabras y la enfermedad. Claro, porque quizás lo más grave de esto no va a ser la cantidad de muertos que va a haber, sino otra cosa, ¿no? Desde el tema humano, económico, claro, y los cambios culturales que va a haber. Absolutamente. Para todos. Yo creo que hay un antes y un después en esto, ¿no es cierto? Nos guste o no, todo el mundo sigue diciendo, es más importante en Argentina el número de gente que muere por dengue, sí, correcto. Es más importante la cantidad que muere a nivel mundial por hambre, sí, perfecto. Pero esto no obliga, ni mucho menos, a, diríamos, desconocer este impacto de algo que todavía no sabemos cuánto va a significar en términos de dimensión. Porque hoy por hoy se lo ubica por debajo del dengue, por debajo de los mortales, pero el problema es que todavía esto no se ha controlado. La única noticia importante del día de hoy, y esta la puedo dar en términos personales, yo tengo oficina en China, tengo socios en China, es que en China dan por tocado techo y empezado a rebotar. Claro. Tocaron fondo. Sí. Es decir, las fábricas habrían vuelto a empezar a funcionar. Esto no implica que ya estén funcionando y vuelva a funcionar la locomotora a nivel mundial. Esto significa que el primer paso, que es que muchas plantas que estaban paradas ya comiencen a trabajar, es un indicador. Luego hay que recomponer toda la tarea logística para llevar esa producción a puertos. Y luego hay que hacer que funcionen los puertos que estaban sin funcionar. Claro. Yo conozco todos los puertos chinos de donde vienen los insumos para la Argentina y son todos muy automatizados, pero la gente no va a manejar esos procesos automatizados, entonces no hay despachos. Claro, Facu. Clarísimo, Facu. Miguel. Hay especulaciones que dicen que quizás la enorme caída que vimos de las bolsas en este famoso lunes negro tienen como disparador el coronavirus, pero en realidad muchos inversores aprovecharon el contexto para salir de algunas inversiones que estaban sobrevaluadas. Empresas tecnológicas, por ejemplo, como fue en su momento la crisis de las .com en los 2000, y que eso arrastró todos los otros sectores que quizás estaban en valores más razonables. Sí. ¿Eso realmente es así? ¿Y puede haber un rebote, una recuperación rápida de esos miles de millones y hasta billones de dólares que se perdieron en valuación de mercado? Claro, yo creo que hay una situación policausal que en este caso viene agravada por el enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita con el tema petróleo en la OPEP.
creo que la conjunción, que algunos además independizan este tema del coronavirus, y yo digo que no, que está claramente emparentado. ¿Por qué está emparentado? Porque como cae la producción esencialmente en China y en todas las cadenas de valor en las que participa China, recordemos, entre el 75% y el 80%, dependiendo de los momentos, de todo lo que se transa a nivel mundial se hace a través de cadenas globales de valor. En esas cadenas globales de valor, China tiene un peso fuertísimo. Hoy es arriba del 20% de la economía mundial y de la proveedora del 22% de todos los insumos, partes intermedias, etcétera, que se utilizan en esta cadena de valor, inclusive de las argentinas. En este marco, que caiga esos niveles de actividad, es decir, que las fábricas comiencen a pararse, implica menos consumo de petróleo. Por lo tanto, esa caída que ha habido de petróleo, recordemos, el 3 de enero el barril de petróleo estaba casi $70, hoy está en 35. A ver, cae un 50% en 2 meses. No estamos hablando de estos saltos así, no se dan cotidianamente en la economía mundial. Para nada. Entonces, ¿qué origina esto? Arabia Saudita, que obviamente es la que lidera la OPEP por cantidad de barriles que explota por día, tiene además la ventaja de tener los costos más bajos de producción de petróleo. Entonces dice, yo bajo el precio, porque lógicamente hay oferta, y salgo a vender. Los rusos dicen, no, si bajás mucho, a nosotros esto nos genera un conflicto. Arabia Saudita se largó nomás. Esto, sin querer ya meterme en Argentina, esto nos pega de manera letal sobre Vaca Muerta. Es decir, si hoy vos tenés un barril a 32, 34 o 35 y el piso para funcionar es 40, y yo te diría que Vaca Muerta está herida de muerte. Por lo menos sí, no hay... Ahora, acá viene tu pregunta. ¿Puede haber rebote? Puede haberlo. El que diga hoy cómo va a evolucionar esto, está chanteando. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque como todavía no se ha llegado al piso, todavía no está controlado, recién empiezan a haber algunos mecanismos ahora de ayuda y empezamos a conocer que va a haber fondos, ¿no es cierto?, destinados a esto. Estados Unidos todavía no decretó los niveles de rigurosidad que hay en Europa y algunos dicen hasta que Trump está como minimizando esto. Sin embargo, hay 12 estados que declararon ya y prácticamente la campaña electoral está parada. Miguel, está claro que en términos humanos, aunque hablemos de 4.500 muertos, 5.000 muertos, suena fuerte, pero son 7.000 millones de habitantes en el mundo, en los que son los números que maneja la sanidad internacional. Estamos hablando de algo de poco impacto. Sin duda. Lo que es realmente fuerte del impacto, como aclaró recién, es en Italia, por ejemplo, el norte productivo paralizado. Desde y el hoy daño todo está parado, salvo los servicios. Está bien, desde hoy, pero hasta ayer el norte productivo anulado, el costado turístico anulado, todas las fuentes de ingreso fuertes de Italia anulado. No hemos visto a nivel global, obviamente las farmacéuticas deben estar trabajando por sus propios medios, pero no hemos visto a nivel global con tanta coordinación, con tantas reuniones de Naciones Unidas. Recién hoy la Organización Mundial de la Salud anuncia la pandemia. No hemos visto a nivel global que se junten al menos el grupo de los 7, el grupo de los 8, el grupo de algo, a decir, bueno muchachos, ¿cuánto ponemos para encontrar la vacuna lo antes posible? Por supuesto. Pero perdón, vos das en la tecla de algo que seguramente vamos a tocar. Porque es económico, estamos hablando. Absolutamente es económico. Pero también a partir de ahora ha empezado una suerte de sálvese quien pueda. Y entonces cada sector económico, político, etario, nacional, regional, como en el caso de Italia, busca la mejor manera, muy yo diría, casi salvajemente, en términos de egoísmo, de pensar cómo salvo lo más cercano que tengo y lo propio. A nivel superpotencias, ¿cuántos son 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares? No se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, acá tienen, por favor, laburen ya cuanto antes. Eso sería, si tuviéramos un sistema internacional
multilateral que funcionara. Venimos desde hace 4, 5, 6 años de Trump a la fecha hablando contra el multilateralismo. Entonces, acá lo que va a tener que terminar ocurriendo es que se siente, si esto sigue avanzando, Trump con Xi Jinping, Putin y tal vez Merkel. Ahora va a nivel tener individual que casi. ser, va a tener que ser por videoconferencia porque Seguramente. hablamos fuera del aire Seguramente. de que cambios culturales quizás van a tener que ver con Sin esto. duda, El sí. ministro, después lo vamos a meter con Argentina, pero les adelanto que el ministro de Economía Guzmán, el ministro de Economía Martín Guzmán, es probable que tenía que empezar a hacer su roadshow y la Así oferta, y lo va a hacer por video Así es. teleconferencia. Digo, entonces, los cambios van a ser quizás más fuertes en el tema económico y también van a cambiar nuestra forma cultural de hacer las cosas. Absolutamente. Ya en China ya hay casi, yo diría, certeza de que ciertos cambios culturales que venían insinuándose se han consolidado ahora muy rápidamente y no tienen retorno. Yo tengo instalado, de todas las veces que voy a China, el WeChat. El WeChat es una plataforma por la cual compras, pagas, hasta el taxi, haces los pedidos de supermercado, todo se organiza a través de WeChat. Cuando yo estuve allá hace 2 años, en el momento que se lanzaba la ruta de la seda, prácticamente entre un 65 y un 70% de lo que se compraba en los supermercados se hacía a través del WeChat. Me dicen ahora que en los lugares donde hubo mayor contaminación, diríamos, donde el tema fue más fuerte, es el 100% a través de WeChat. Y el promedio en China hoy supera ya el 90%. Ayer hablaba con gente de Italia y españoles, donde también la única salida que está ocurriendo es este tema del e-commerce. Es muy posible que el tema del e-commerce en Argentina comience a usarse mucho más, creo que a nivel global, y una vez que esto avanza, de esto no se retrocede. Clarísimo. Ahí abre una puerta interesante que es ¿quién gana con todo esto? Porque si bien hay muchos sectores muy perjudicados, hay ganadores. Que el precio del petróleo sea menor beneficia a aquellos que tienen como principal insumo el crudo, por ejemplo. Sin duda. Y ahora usted mencionaba también el tema de la tecnología, la venta online. ¿Eso es así? ¿Va a haber ganadores en el medio de toda esta crisis? Siempre, esto tiene origen chino. La palabra crisis en China es, ¿no es cierto?, también oportunidad. Claro. Creo que van a ser menos los ganadores que los perdedores. Creo que acá, ¿por qué? Porque hay una destrucción de riqueza en todo este tiempo que por supuesto es muy difícil de recuperar, pero que va a haber ganadores, seguro lo va a haber. Algunos inclusive ingenuamente creen que esto, como esto implica baja de tasas, ¿no es cierto? La tasa hoy de Estados Unidos está al 0,5, pero en Europa está a menos 0,25, en Europa está a menos 0,6, es decir, tenés que pagar para que te cuiden el dinero. Exacto. Dicen que esto sería conveniente para cerrar el tema externo. Yo creo que es un terrible error, porque creo que ya los papeles argentinos hoy, en términos de valor, está a 40 centavos por dólar y con tendencia a la baja. En el momento que lleguemos a los 35 centavos por dólar, entran los buitres. Al entrar los buitres, obviamente van a resistir, van a litigar, van a aguantar y van a intentar cobrar el 100%. Ahora, imaginemos que Italia ya ha controlado el asunto, suena todavía fuerte, pero lo tienen relativamente controlado. En un mes empieza ya a producir nuevamente. ¿A quién le vende? Porque esto es algo que va girando por el mundo. Absolutamente. Ahora ellos están entrando en primavera en el hemisferio norte, el hemisferio sur está entrando en el otoño, empieza el frío, es un vector principal el frío central para cualquier cepa de gripe, incluso el coronavirus. Yo, para tratar de dimensionar, recién usted hablaba de la L, ¿no? Correcto. Pero a ver si puede dar mayores precisiones, porque está bien, yo empiezo a producir de vuelta, pero si mis compradores están entrando mientras yo estoy saliendo, ¿a quién le vendo? Por supuesto. Por eso yo hablaba de que me parece que va a haber más cantidad de perdedores y que de esto no se va a salir ni en 4 meses. Hoy lo decía lo decía Sánchez, decía Pedro Sánchez en España, decía en 5 meses, 4 meses esto ya va a estar empezando a normalizarse. Yo digo, me parece muy arriesgado. Yo hablo con los pymes de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Un importador de insumos de China me dice, se empezó a normalizar, esto va a llevar por lo menos 6 meses hasta que lo que yo hoy tengo retrasado
entre en estado de normalización. Pero si mis 6 compradores, meses, si mis compradores entran en crisis, desde ya. ¿a quién se lo vendo? Pero desde ya. Esto es, va a tener muchísimo más tiempo hasta que la reacción natural que pueden tener las sociedades de volver a poner en marcha la rueda virtuosa de producción, consumo, importaciones, exportaciones, etcétera, intercambio comercial, yo creo que en algunos casos va a llevar muchísimo tiempo. Miguel, ya nos vamos a meter Por puntualmente con nuestro país, pero antes quería preguntarte sobre el tema de la comunicación, ¿no? Si hay una crisis de comunicación, no solo en nuestro país, por lo que contaba recién cuando abrimos la venta, estas marchas y contramarchas del ministro Ginés González García, después también lo que pasó hoy, que fue un papelón, ¿no? Lo del Ministerio de la Secretaría de Deportes, del Ministerio de Turismo, que primero dijeron que se suspendían todos los deportes, todos los eventos deportivos durante el mes de marzo y después tuvieron que salir a aclarar que eran solo los que estaban involucrados campeonatos internacionales, que son 4. Y también a nivel mundial, ¿no? Pareciera que hay como una crisis comunicacional. Recién hoy se habló de pandemia, se habló de alarma, la palabra alarma. Por supuesto. ¿Ahí qué está pasando con eso? Y yo reconozco que mi especialidad es el tema económico. Sí. Entonces, si yo miro cómo se fue, diríamos, subestimando durante más de 2 meses, desde que empezó esto hasta hace muy poquito, prácticamente había una subestimación del impacto y por lo tanto de cómo reaccionar económicamente. A ver, la orden a que se baje la tasa de la Fed, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, recién se dio hace 72 horas. Pedro Sánchez se juntó con su gabinete para tomar medidas, para ver cómo hace salvataje a ciertas situaciones, a frenar lo de las escuelas, a cerrar los vuelos a Italia, etcétera, demás, hace 48 horas. Es decir, me parece, Italia mismo reconoce que reaccionó tarde. Estados Unidos no tomó medidas. Estados Unidos no ha tomado medidas a nivel global, claro, recién empiezan a tomarla las gobernaciones, los gobernadores. Pero digo, me parece que esta falta de uniformidad, uno podría decir, por un lado, a lo mejor es desconcierto. A lo mejor es asumir que este es un tema inédito y por lo tanto no tienen respuestas de protocolos que digan ante una situación como esta se debería reaccionar así. Me parece que, y por otro lado, muchos líderes se han visto desbordados. Yo me imagino que estar en una campaña electoral como la que está Estados Unidos no debe ser grato tener, empiezan las echadas de culpa, ¿no es cierto? De hecho, a Sánchez le echaban la culpa como lo había manejado, al premier italiano le echaron la culpa de cómo lo había manejado y muchos le están echando la culpa a Trump, que esto lo tiene subdimensionado. Y acá en el país, ¿cómo lo ves? Porque hubo marchas y contramarchas. Acá en el país me parece que empezó al comienzo jerarquizando Ginés demasiado los temas que por supuesto tenemos y que son graves. Digo, el tema del dengue, ¿no es cierto? Que por supuesto en términos numéricos todavía es incomparable en relación a la situación del coronavirus. Es posible que haya habido una situación, particularmente los que pasaban por Ezeiza relataban esto, es decir, había gente que llenaba el formulario y algunos hasta se lo llevaba a la casa, ni lo entregaba. Hoy trascendió mucho de esto. Creo que hubo muchos, de hecho, los primeros que cayeron, inclusive el muerto, fue él por su propia cuenta después de haber entrado. Es decir, hay situaciones que daría la sensación que no fueron previstas en términos de la gravedad que la situación hoy está mostrando. Y hay un punto que no tocamos desde el punto de vista global y vinculado a que le pega de lleno a la Argentina, que es el precio de las commodities. Sin duda. Eso también sufrió, va a seguir sufriendo, Sí, claro. se especula con alguna recuperación. Si tiene información con respecto a ese punto, que no es menor. Yo diría, el precio de las commodities nos obliga necesariamente a meternos en el tema del país. ¿Por qué? Las exportaciones nuestras obviamente han caído muchísimo. Las commodities desde ya caen por 2 lados. Por un lado, por demanda y por el hecho de que al haber stocks, ¿no es cierto?, a nivel mundial disponible, cae precio, entonces nos pega por demanda y lo que seguimos exportando lo cobramos menos. Cae arriba entre un 35 y un 40% nuestra exportación de carne, cuyo destino esencialmente era China. Pero además el tema del petróleo nos perjudica. ¿Por qué? Porque cuando cae el valor del petróleo, el etanol y el biocombustible, ¿no es cierto?, que se hacen con
soja y con maíz también caen. Por lo tanto, es todo un combo en el cual la caída de nuestras commodities nos pega muchísimo. A todos, a nivel mundial, obviamente. Global, y que le pegue a las commodities nuestras implica que también le pega a las de Brasil. Que a Brasil le vaya peor también significa un perjuicio para nosotros. ¿Por qué? Por la manera que tienen de manejar la moneda. Mientras nosotros veníamos haciendo un goteo cotidiano a partir de que Pelle, que tiene muchos años de haber estado en el Banco Central, dice, si hacemos una cosa más, diríamos, brusca, esto va a originar que el pass-through, es decir, el traslado a precios de la devaluación del peso nos genere un tema inflacionario muy fuerte, sobre todo para alimentos. En Brasil resolvieron que hoy está casi a 5 reales el dólar, y esto para nosotros, además de quitarnos competitividad, perjudica todo lo que son las exportaciones de las MOI, las manufacturas de origen industrial argentina. El 80% de ellas va a Brasil. Ahora, Miguel, la caída de Brasil nos perjudica de manera directa. Lo saco de vuelta de Argentina momentáneamente, sí. ¿no? Alemania, escuchábamos a Merkel antes, ¿no? Alemania es una de las principales potencias industriales del mundo, ¿sí? Y la número 1, si no me equivoco, de Europa. Sin duda. Que la principal líder política, la que comanda los destinos del país, diga que espera entre un 60 y 70% de infectados. Eso quiere decir la economía total, el país paralizado. ¿Eso puede llegar a cambiar las tasas de interés que antes mencionaba? Porque van a necesitar mucho dinero, mucho dinero para sostener el país mientras esté parado. Sin discusión, yo creo que también vamos a tener un impacto no solo en la economía real, sino también en todo lo que tiene que ver con finanzas, y habrá que, como suele decir alguno, barajar y dar de nuevo en muchas cosas, entre ellas esta que vos bien señalás. Yo creo que el Banco Central Europeo va a tener un rol central, porque ellos además tienen políticas activas, no solo para ver de qué manera auxilia cada uno de los sectores que van cayendo, y van a tener que atraer dinero. Por lo tanto es muy posible que en la política que llevaron hasta ahora de tasas negativas tengan que reverla, es muy posible. Miguel, tenemos que hacer un corte, pero te quedas, ¿no? Por supuesto que sí. En el próximo bloque